Buenos días, querida iglesia. Hoy día iniciamos la segunda sesión de estudio del libro de Apocalipsis. Un libro muy precioso, pero muy complejo. ¿Por qué leer un libro tan complejo? Bueno, en el mismo capítulo 1, versículo 3 nos dice por qué. Dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Así que seremos bienaventurados, seremos dichosos, afortunados si leemos estas palabras y las estudiamos con cuidado, y no solo eso, sino que también las aplicamos a nuestra vida. Ahora bien, para estudiar un libro así tan complejo, obviamente necesitamos en primer lugar la guía del Espíritu Santo, nuestro amado Señor. Así que oremos. Padre Santo, te rogamos que en este estudio tú ilumines nuestro entendimiento, que podamos comprender cuán grande, cuán ancha esta herencia a la cual hemos sido llamados, que podamos conocerte más profundamente, conocer a nuestro amado Señor, conocer la grandeza de la salvación. Te damos gracias porque tú eres bueno y sabemos que tú deseas que estudiemos este libro. Pon en nosotros un carácter manso y humilde para leer estas palabras. En el nombre de Jesús. Amén. Queridos, ya la semana pasada les insistí en que para leer el libro Apocalipsis es necesario humildad. Humildad. Es un libro apocalíptico, una literatura apocalíptica, por tanto contiene muchos símbolos y muchos aspectos donde uno no está bien seguro qué significará y donde hay distintas líneas de interpretación. Por tanto debemos enfrentarlo por un lado de la mano del Señor y por otro lado con humildad, entendiendo que va a haber muchas áreas donde tal vez logremos entender bien ciertas cosas, pero van a haber muchas otras áreas donde quedemos con preguntas. Así que, continuando este estudio, con humildad, vamos a repasar el versículo 1 al 3, solo leyéndolo para ya introducirnos al versículo 4, que es el versículo desde el cual vamos a estudiar hoy día. Dice así el versículo 1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Hasta ahí leímos la semana pasada y hoy día vamos a proseguir con un par de versículos. Yo sé que tal vez muchos de ustedes están ansiosos por llegar rápidamente al capítulo 6, 7, 8, ahí en adelante, pero la verdad es que debemos ir paso a paso, queridos. Paso a paso, no nos debemos acelerar. Tenemos que ir paso a paso porque todo lo que vayamos a leer posteriormente en Apocalipsis está arraigado en gran parte en estos primeros capítulos. Es por eso que vamos a avanzar a la velocidad que debemos avanzar, que es estudiándolo en profundidad. Ya, este no es un estudio de velocidad. Este es un estudio donde vamos a procurar ir en profundidad para que realmente podamos arraigarnos profundamente en lo que el Señor nos está enseñando. Así que, mis queridos, dice así Apocalipsis, capítulo 1, versículo 4. Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Bien, vamos entonces paso a paso, ¿ya? Sin acelerarnos, vamos paso a paso. En primer lugar, está escribiendo Juan, como había dicho. En general el consenso es de que se trata de Juan el apóstol, Juan, uno de los 12 discípulos, y que precisamente llevó a cabo el ministerio después que salió de Jerusalén, principalmente en Asia. Asia en esa época,
era lo que nosotros tenemos hoy día como entendimiento, lo que son los países asiáticos, que son los países más orientales. En esa época Asia se le denominaba a la región que hoy día le decimos Turquía. Entonces cuando habla de Asia está hablando de lo que hoy día es Turquía, ahí al lado en el Mediterráneo, entre Grecia, ¿no es cierto?, y el Medio Oriente de hoy. Entonces eso es Asia. Más ratito les voy a mostrar un mapita. Primero, espérenme un poco. Dice entonces que Juan le escribe a estas 7 iglesias que están en Asia. Juan, aparentemente, de acuerdo al testimonio de Ireneo, Ireneo es un personaje importante del segundo siglo de la cristiandad, Ireneo escribe que Juan fue pastor de una iglesia que fundó Pablo, de la iglesia de Éfeso. Éfeso quedaba ahí en Asia. Y después de un tiempo llegó Juan y se hizo cargo del pastorado en esa iglesia, en Éfeso. Juan tuvo hartos discípulos. Uno de los discípulos más importantes de él fue Policarpo, que fue pastor en Esmirna y después incluso fue martirizado ahí. Y ese Policarpo tuvo un discípulo que se llamaba Ireneo. Por tanto, Ireneo, que también él escribió muchos libros importantes para la cristiandad. Ireneo fue pastor en Francia, en Lyon, y él venía desde ahí, desde Esmirna, siendo por tanto aparentemente por así decirlo, un nieto espiritual de Juan el apóstol. Por tanto, tenemos bastante certeza, si tomamos los escritos de Ireneo, ¿no es cierto?, como veraces, y yo creo que sí, ¿no es cierto?, de que este Juan realmente es Juan el apóstol, el que pastoreó ahí, salió de Jerusalén y pastoreó en Éfeso por muchos años, y de hecho fue el único apóstol que no murió martirizado, aunque igual sufrió, como lo vamos a ver un par de versículos más adelante. Entonces, tenemos este Juan que le escribe a las 7 iglesias que están en Asia, lo que tiene mucho sentido porque él precisamente ejercía un pastorado ahí en medio de esas 7 iglesias. Ahora, para que nos imaginemos esto, de qué estamos hablando, voy a mostrarles la imagen. Aquí tenemos entonces las 7 iglesias de Asia, lo que actualmente llamamos Turquía, y que van a aparecer en este texto de Apocalipsis. Primero acá abajo en la esquina les muestro un mapita donde sale Atenas en un punto, ¿no es cierto?, donde por un lado Atenas quedaba en este brazo acá que es de Grecia y al frente se llamaba Asia y lo que actualmente es Turquía. Cuando hablamos del cuadrito grande, entonces nos estamos ubicando ahí al frente, en Turquía, al frente de Atenas. Y tenemos 7 numeritos que equivalen a estas 7 iglesias que van a aparecer en este texto. En realidad este era un camino que unía estas 7 ciudades, porque estos 7 nombres son 7 ciudades que existían en esa época. Cada ciudad tenía sus propias características y están muy relacionadas esas características a estas 7 iglesias también de alguna manera. Cuando uno tomaba entonces el camino de recorrido, por ejemplo, uno llegaba a Mar, llegaba a Éfeso y después uno continuaba el camino, seguía por Esmirna, por Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, hasta la Odisea. Por tanto, estas 7 iglesias siguen un recorrido normal del camino de la época. ¿De qué ciudades? De ciudades que estaban en Asia, o lo que se llama hoy día Turquía, y vemos también un puntito ahí, en el mar Mediterráneo, donde sale escrito Patmos. Desde esa isla aparentemente Juan escribió este libro, o más bien en esa isla él obtuvo esta visión, ¿ok? Entonces, estas 7 ciudades son ciudades que existían, que son reales, y que contenían, en las cuales estaban estas 7 iglesias. Obviamente habían mucho más iglesias en esa época, y cada año se iban aumentando con todo lo que era la misión mundial, pero Juan le escribe explícitamente a estas 7 iglesias y vamos a ver que no solo les habla a ellas en realidad de una manera real, sino que nos va a hablar a todos nosotros también, a la iglesia universal. ¿Ya? Y saliéndome del mapa, entonces, vuelvo.
aquí al programa de la Biblia. Dice entonces que Juan le escribe a estas 7 iglesias que están en Asia. ¿Ok? El número 7 me tengo que detener también aquí, porque la literatura apocalíptica, como es Apocalipsis, como son algunos capítulos de Daniel, algunos capítulos de Ezequiel, algunos capítulos de Isaías, Zacarías, hay varios libros de la Biblia que tienen una literatura que es bien apocalíptica y que muchas veces habla con mucha simbología en torno a los números. Uno de los números más simbólicos que está presente en la escritura, y sobre todo en este tipo de escritura, es el número 7. El número 7 es símbolo de plenitud, de perfección. Lo tenemos así desde la creación misma, donde Dios creó el mundo en 7 días. ¿No es cierto? 6 días trabajó, un día descansó y Él creó las semanas en torno a 7 días. Lo tenemos después cuando continúa toda la revelación bíblica, el gran énfasis en el número 7 y en cómo ellos tenían un año de descanso después de 7 años y después de 7 por 7, es decir, 49 años, tenían un año jubileo donde toda la tierra, todos volvían a su lugar de origen y donde también tenemos muy repetidamente el número 70 también en la escritura. Entonces hay una alta simbología en torno al número 7, sobre todo en Apocalipsis. Apocalipsis nos va a mencionar muchísimas veces el número 7 en sus distintas formas. Y generalmente lo que va a indicar es esto, a la plenitud, a la totalidad. Es por eso que probablemente acá no dice que le escribió a 8 iglesias, aunque tal vez alguna otra ciudad ahí podría haber tenido una iglesia. Le escribe a 7 iglesias, porque de esa manera le escribe a esas 7 iglesias que existían, que eran literales, pero por otro lado nos escribe a todos nosotros, a la iglesia universal, ya a la plenitud del cuerpo de Cristo. Cada una de estas iglesias entonces nos representa de alguna manera y nosotros estamos representadas en esas iglesias. Entonces el número 7 va a estar muy presente en este libro y debemos estar también atentos a comprender eso, ¿ya? Entonces Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros. Este es el saludo usual que vemos en el Nuevo Testamento, que vemos en las distintas cartas, pero que no es algo menor. Muchas veces se toma algo así como que es como decir hola, no es lo mismo. No es lo mismo porque la declaración de gracia y de paz no es algo que Juan está diciendo o los apóstoles están diciendo. Fíjense, dice que gracia y paz a vosotros del... ¿De quién? Del que es y que era y que ha de venir y de los 7 espíritus que dan ante el trono y de Jesucristo el testigo fiel. De Dios mismo proviene esta declaración de gracia y de paz sobre tu vida, sobre la iglesia, sobre las 7 iglesias, sobre la plenitud del cuerpo de Cristo. Hay una declaración de gracia y de paz sobre la iglesia, lo que no es menor. No es menor, sobre todo en un contexto romano, donde fue escrito este libro, ¿no es cierto?, en una época romana, donde la pax romana, la paz romana gobernaba el Mediterráneo, y donde había aparente paz, aparente tranquilidad, pero por medio de un ejercicio de violencia extrema. Los romanos habían traído paz, pero bueno, conquistando a todos, y avasallando a todos, y de esa manera había paz, pero era una paz militarizada. Era la paz romana, por tanto, era una paz de hierro, una paz dura. En cambio, la declaración que nos hace el Rey de Reyes a nosotros no es una paz de violencia, dice gracia y paz. Es muy distinto. Ahora, para que entendamos la profundidad de esta declaración que está muy presente en el Nuevo Testamento, debemos en primer lugar entender la condición humana. Tú y yo. ¿Qué éramos nosotros antes de que el Señor nos alcanzara? Nosotros éramos enemigos. Eso dice ahí en Efesios 2, ¿no es cierto? Nosotros éramos enemigos de Dios. Nosotros no éramos amigos, ni siquiera éramos neutros. No éramos neutros así como que no. La verdad es que yo nunca consideré a Dios. No, si no consideraste a Dios es porque eras enemigo de Dios. Porque Dios es digno de toda gloria y cuando uno no está dispuesto a darle la gloria, uno se torna enemigo de Dios. Éramos rebeldes contra Dios. ¿Qué hubiese hecho un emperador romano? Nos hubiese simplemente destruido. ¿Qué hizo el Señor con nosotros?
El Señor, cuando nosotros éramos enemigos, Él vino y se entregó por nosotros y nos salvó. Para que nosotros tuviésemos paz para con Dios, lo que el Señor hizo es aplicar gracia. Por eso estas dos palabras, estos dos términos unidos son tan elocuentes cuando dice gracia y paz. El Señor aplicó gracia sobre tu vida y por eso tienes paz. El Señor, siendo tu enemigo, Él vino, se encarnó, tomó tu lugar, sufrió por tus pecados, fue molido por tus y por mis iniquidades, y una vez que Él aceptó toda esa ira de Dios, hubo paz para ti y para mí que creemos en Cristo Jesús nuestro Señor. Hay paz para con Dios por medio de Jesucristo el Hijo, por medio de la gracia que Dios derramó. Entonces el Señor, fíjense, todo el mundo es pecador, está bajo el pecado y por tanto son enemigos de Dios. Hay una ira de Dios sobre el mundo, hay una declaración de guerra bilateral. El ser humano está en guerra con Dios, Dios está en guerra con el mal. Pero por amor a ti y para salvarte a ti, Él declaró gracia sobre tu vida. Él murió por ti y ahora ha declarado paz sobre tu vida. Por tanto, la paz de Dios es muy distinta a la paz romana. Es una declaración que está adosada al amor que Dios tiene por ti, la misericordia que Dios tiene por ti. Es un saludo entonces con un significado profundo. Es donde la Santa Trinidad ha declarado sobre ti gracia y paz. Y tal vez tú luchas mucho con la culpabilidad y con pecados del pasado y dices que siempre te vienen a la memoria y tú le pides perdón al Señor, pero sigues luchando con eso. Recuerda que Dios ha declarado sobre ti gracia y paz. Con esto no significa que debamos perseverar en el pecado, ¿no es cierto? Pero significa sí que el Señor, si nos hemos arrepentido y hemos venido a Él, Él nos ha perdonado. Él nos ha declarado libres de esta guerra. Nos ha declarado en paz con Él. Recuerda eso cada vez que estés con pensamientos acusadores, ¿no es cierto? Del acusador de los santos que es Satanás. Porque gracias a que estás en Jesucristo, hay gracia y paz sobre ti. Así que esta declaración de gracia y paz es una declaración que no es menor y por eso está presente en prácticamente todas las cartas del Nuevo Testamento, incluido en esta carta de Apocalipsis. Entonces dice Juan a las 7 iglesias que están en Asia: gracia y paz a vosotros. ¿De parte de quién? Dice: del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo. Ya. A ver, cuando llegamos a esta frase del que es, del que era y que ha de venir, tenemos principalmente dos opciones. Las dos opciones son estas. En primer lugar, podríamos considerar que ese es un nombre, un título dado a Jesucristo. ¿Por qué? Porque en otras secciones se menciona así a Jesucristo como el que era, el que es, el que ha de venir. Pero también podría estar refiriéndose al Padre, lo que trae sus propias problemáticas. ¿Será el Padre o será el Hijo? Lo que tiene a favor de que pudiese ser el Hijo es que, como decía, hay otra sección donde se habla del que es, el que era y ha de venir y se refiere a Cristo. Y también tiene a favor de que dice de que va a venir. Y cuando uno escucha de que Dios va a venir, lo primero que pensamos es obviamente la venida de Cristo. Por tanto, desde ese punto de vista podría referirse a Cristo. Pero en lo personal, a mí me parece que se refiere al Padre. Yo me inclino más a esa postura. Puedo estar equivocado, pero también esa postura tiene hartos puntos a favor. ¿Qué tiene a favor? En primer lugar, pareciera ser que aquí hay una expresión trinitaria que nos va a ayudar a interpretar también este tema de los 7 espíritus. Dice que esta gracia y paz, esta declaración de gracia y paz a nosotros, proviene del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo. Por tanto, al mencionarnos estas 3 y, la verdad es que da la impresión de una declaración trinitaria, de este Dios que es uno solo, un solo ser, uniesencial, pero tripersonal.
Tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahora bien, esa interpretación trae un dilema a resolver. Si se trata del Padre cuando dice del que es y que era y que ha de venir, ¿cómo esto de que ha de venir? ¿Acaso el Padre ha de venir? A primera vista uno siempre piensa solo en la venida de Cristo, pero la verdad es que en este libro va a acontecer mucho lo siguiente, que se van a presentar temas al inicio que uno dice, ¿cómo podría ser esto? Y que mientras se va desarrollando el libro o al concluir el libro, estos temas quedan revelados, quedan expuestos. Y sí, resulta que este libro, el libro Apocalipsis, hacia el capítulo 21, pareciera ser que resuelve este misterio. Y lo resuelve diciendo lo siguiente en el capítulo 21. Dice: yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido, y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. A ver, uno de las grandes, ¿cómo decirlo? Una de las grandes declaraciones al finalizar este libro, este hecho asombroso, que la verdad es que no nos podemos imaginar, este hecho asombroso de que el trono de Dios, con la ciudad de Dios, desciende sobre el mundo. Es una declaración, pero portentosa, porque uno piensa siempre en la venida de Cristo, pero resulta que aquí hay una declaración de que viene Dios mismo, viene la Santa Trinidad, viene también el Padre con su trono, que es de hecho lo que se va a leer después entonces capítulo 21. Entonces, pareciera ser que este enigma con el cual parte el libro, ¿cómo podría ser que el Padre también va a venir? Resulta que se resuelve hacia el capítulo 21 diciendo: aquí llegó ahora el trono de Dios. Llegó el Padre, llegó la Santa Ciudad. Por tanto, desde ese punto de vista, viendo un poco el desarrollo del libro y cómo se abren temas al inicio y se cierran los temas al final, personalmente, y puedo estar equivocado en esto, yo me inclino más a pensar que aquí hay realmente una expresión trinitaria cuando dice: gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel. Me parece entonces que es probable que esto se refiera al Padre, del que es y que era y que ha de venir. Ahora, otro detalle más que quiero sacar a relucir. El que generalmente nosotros cuando hablamos de este nombre lo decimos en términos cronológicos. Decimos el que era, el que es y el que ha de venir. La Escritura no lo dice así. Al menos este pasaje dice el que es. Y después dice el que era y después el que ha de venir. El presente del Señor siempre es el que más se saca a relucir, porque en realidad Él es en primer lugar. Yo soy, dijo el Señor, no yo era o yo seré, sino que primero yo soy. ¿Por qué? Porque el Señor vive fuera del tiempo, Él vive en un presente continuo. Él es el que es. El Señor está más allá de los límites de la cronología y del tiempo. Por tanto, Él primeramente es. Yo creo que por eso también aquí en este pequeño detalle es importante considerarlo, que el Señor primero es, y después dice, bueno, pero también soy eterno hacia el pasado y también algo va a acontecer hacia el futuro. En segundo lugar, entonces, dice: y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Este es un enigma también, y que me imagino que ustedes ya se habrán dado cuenta cómo lo resuelvo o con qué postura lo resuelvo yo. La verdad es que cuando hablamos de los 7 espíritus que están delante de su trono, este término 7 espíritus es bien enigmático, ¿no es cierto? Y hay 2 grandes posturas, así como en lo anterior había 2 grandes posturas, aquí también hay 2 grandes posturas. Que se trata de 7 ángeles, de 7 seres angelicales que están ahí delante del trono de Dios, o que se trata del Espíritu Santo, una forma de decir o una forma de referirse al Espíritu Santo, entendiendo que el 7 es símbolo de perfección, ¿no es cierto?
Entonces, al decir 7 espíritus, estaríamos hablando del espíritu perfecto. Nuevamente, ambas posturas tienen sus pros y sus contras. Con respecto a esto de los 7 ángeles, la verdad es que se menciona estos 7 espíritus en Apocalipsis 4 y después en Apocalipsis 5. En Apocalipsis 4, cuando habla de estos 7 espíritus, voy a ir ahí, dice lo siguiente: y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. En Apocalipsis 4 habla de estas 7 antorchas, en realidad, ya 7 antorchas que alumbran ahí delante del trono y que Juan ve, y que dice, bueno, estas 7 antorchas son los 7 espíritus. Entonces ya tenemos dos, por así decirlo, calificativos para hablar de estos 7 espíritus. Por un lado son espíritus, por otro lado son como antorchas, dice. ¿A qué se referirá? ¿Serán ángeles? La verdad es que en el Antiguo Testamento se menciona a Dios, yo diría principalmente en 2 ocasiones, como una antorcha de fuego. La primera ocasión es en Génesis 15, donde Dios hace un pacto con Abraham. En Génesis 15, versículo 17, Dios hace un pacto con Abraham, donde debe dividir a animales en 2. Y en esa época, para hacer un pacto, cortaban a animales en medio y pasaban entre medio caminando como señal de certeza, de plenitud. Es decir, yo voy a cumplir este pacto. Si no cumplo este pacto, que se haga conmigo como se hizo con este animal. Es decir, que yo sea cortado en 2. Ese era el símbolo potente que existía en esa época respecto a los pactos. Dios hace un pacto con Abraham. Lo interesante que ocurre ahí en Génesis 15, cuando Dios hace el pacto con Abraham, es que duerme a Abraham. Abraham se queda dormido, dice. Y que vino una oscuridad profunda y una antorcha caminó entre este animal partido. Y Abraham lo caminó en medio de ese animal partido. Y por tanto, Dios hizo un pacto con Abraham, pero donde solo Dios pactó fidelidad y promesas. Fue un pacto de gracia, claramente. No fue un pacto a base de obras de Abraham, porque Abraham ni siquiera caminó en medio de esos animales. Eso ustedes lo pueden leer ahí en Génesis 15, es la gracia del Señor manifestada. Y vemos ahí que Dios caminó apareció como una antorcha. La otra ocasión donde aparece esto de las antorchas es un segmento más complejo, que es Ezequiel capítulo 1. En Ezequiel capítulo 1, cuando uno lee ahí la visión que tiene Ezequiel vio el trono de Dios, vio ahí a los querubines, vio grandes ruedas, y también dice que todos ellos eran movidos por el Espíritu. Versículos 12 y 13 da una referencia de cómo ese Espíritu se veía, y lo menciona precisamente como antorchas ardiendo. La verdad es que el estudio de ahora no está dedicado a Ezequiel. Ustedes pueden ahí revisarlo. Pero esa es otra referencia que parece ser la Biblia, precisamente al Espíritu Santo. Ezequiel 1, 12 y 13. Hablando de que el Espíritu Santo mueve todo y movía los querubines y todo. Por tanto, no me parece muy lejano en lo personal asumir de que esta figura que se ocupa acá hace una referencia en realidad al Espíritu Santo de Dios, que sabemos que es omnipresente, sabemos también que no tiene cuerpo, y por tanto, ¿de qué otra manera podría haberlo visto Juan? Tal vez el Señor se lo simbolizó de esta manera, con 7 antorchas, que son los 7 espíritus. ¿Podrían ser 7 ángeles también? Podría ser. Pero me inclino más a pensar de que se refiere al Espíritu Santo también por el capítulo 5. El capítulo 5 también menciona estos 7 espíritus y dice: y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado. Todos sabemos que eso se trata de Cristo. Cristo es el cordero, ¿no es cierto? Pero fíjense que tiene 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Tenemos otra figura más para referirnos a los 7 espíritus, que son 7 ojos y 7 cuernos. Más adelante hablaremos de esto, pero los cuernos en literatura apocalíptica siempre simbolizan poder, fuerza, y los ojos simbolizan
visión, el ver. Por tanto, 7 cuernos es toda la fuerza. 7 ojos es la omnisciencia. Y cuando habla de todo el poder y todos los ojos, dice estos son los 7 espíritus de Dios enviados. Por tanto, hace nuevamente una analogía y uno podría decir, bueno, esto pinta más a que es el Espíritu Santo. Porque recuerden que Jesucristo es el gran ungido. Él está lleno del Espíritu Santo. En la segunda persona de la Trinidad está la tercera persona de la Trinidad. Jesucristo es el gran ungido. El Cordero de Dios tiene al Espíritu Santo y es lleno del Espíritu Santo. Y por tanto, podríamos explicar de manera mucho más fácil ese versículo que vamos a analizar en varias sesiones más adelante. Pero me adelanté para precisamente explicarles lo que probablemente significa esto de los 7 espíritus. Porque en esos 3 pasajes nos damos cuenta que podría ser una referencia al Espíritu Santo. Que sería distinto, sería complejo la verdad hacer una referencia distinta. Y es muy ad hoc a toda la línea bíblica hacer una referencia al Espíritu Santo por medio de fuego, ¿no es cierto? Y ahí en el trono de Dios y unido a Cristo, el Cordero. Y además de eso, en este capítulo 1, versículo 4, ustedes ven que está entonces ahí una fórmula trinitaria. Gracia y paz a vosotros del que es, y que era, y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Queridos, no perdamos de vista el inmenso privilegio que significa tener al Espíritu Santo en nosotros. No es algo menor, queridos. Tener al Espíritu Santo en nosotros es tener a Dios mismo, es Dios, el Dios que está en el trono, el que está delante del trono, tenerlo en nosotros, el que tiene todo el poder, el que tiene los 7 cuernos, el que tiene toda la omnisciencia, los 7 ojos. Él está en nosotros. Él te dará las fuerzas para perseverar hasta el fin y Él te dará la iluminación para entender su palabra, para entender los tiempos, para ser guiados por Él. Así que no dejes de buscar al Señor, no dejes de ser llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo podemos ser llenos del Espíritu Santo? Cantando alabanzas, dice Efesios, cantando himnos, cánticos espirituales, teniendo comunión, hablando los unos con los otros en la palabra de Dios, estudiando la Biblia, orando. Con todas esas disciplinas espirituales somos llenos del Espíritu Santo. Y ser llenos del Espíritu Santo es un inmenso privilegio. Así que realmente somos privilegiados de que el Señor nos haya dado, ¿no es cierto?, este regalo de tener al Espíritu Santo en nosotros. Y de esta manera ya voy a ir concluyendo esta segunda sesión con el tercer nombre que aparece aquí, que es ya Jesucristo. Jesucristo. Primero habla del Padre, del Espíritu, Jesucristo. ¿Por qué lo coloca acá en tercer lugar? Probablemente porque ahora va a dar una serie de atributos y se va a detener en Jesucristo. De aquí en adelante se va a detener muchísimo en Jesucristo, porque recuerden que esta revelación proviene de Cristo, pero también es acerca de Cristo. Como dice la primera frase de este libro, la revelación de Jesús. ¿Qué significa Cristo? Ungido. Él es el ungido, Mesías en hebreo. Y eso tiene muchas implicancias en todo lo que es la salvación, en todo lo que nos va a explicar este libro. Así que, mis queridos, continuamos en una siguiente sesión desde el versículo 5.